Te conectas a la Red Noticias, primera emisión. Siete de la mañana, 26 minutos. Bueno, continuamos en esta primera emisión de la Red Noticias. A esta hora de la mañana tenemos que platicar con el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Estoy hablando de Carlos Contreras. Usted lo ubicará no solo por ser presidente del ICS, también lo conocimos en su momento como ministro. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar de diversos temas relacionados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en sus dos ámbitos y partiendo de todo lo que está ocurriendo en este 2019. Como usted sabe, ya hemos iniciado con estas entrevistas de un cierre de ciclo, ya hemos empezado con las entrevistas donde vamos analizando lo que ha ocurrido hasta el momento, lo que nos deja el 2019, las previsiones 2020, y en esta oportunidad lo platicamos con Carlos Contreras. Presidente, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias de veras por la invitación que nos permite estar en contacto con la gente. Muchas gracias. Bueno, principales retos que el ICS ha afrontado en este 2019. Me llama la atención lo que ha ocurrido con los CAMIP, que creo que se han enfocado mucho en ese tema, ¿no? Una remodelación ahí que han hecho interesante. ¿Qué han hecho con los CAMIP y cómo les ha ido en este 2019 en general? Bueno, lo que sucede es que siempre hemos estado enfocados en esta administración, con nuestra junta directiva y la administración de la gerencia, a el interés por el usuario, por el paciente. Y eso nos ha llevado a visitar, estar presentes en las unidades. En el CAMIP estuvimos una tarde y una mañana de viernes cuando las cosas eran verdaderamente insostenibles. Pasamos un día ahí observando lo que sucedía y la decisión que tomamos fue el lunes amanecer y trasladarnos prácticamente a trabajar en el CAMIP Pamplona. Estuvimos prácticamente 2 meses ahí y eso nos permitió detectar que hay muchísimos procesos que no se aplican, no había mayor gestión, la institución no acostumbrada a autoridad, no acostumbrada verdaderamente a enfocarse al servicio de los pacientes. De manera que en muy pocos días de intenso trabajo con equipos muy comprometidos, multidisciplinarios, logramos cosas que eran impensables. Por ejemplo, las colas para entrega de medicamentos eran de 7 horas y media, sí, y logramos que sean de media hora, es lo que espera un paciente. Logramos implementar la red de médicos de visita domiciliaria, vimos bajarse de los taxis personas que verdaderamente no podían moverse, con 3, 4 familiares, llevándolos para ir a ver a su cita del médico, y eso no podía ser. Entonces se generó un proceso de fortalecimiento de médicos de visita domiciliaria y médicos de cabecera, y lo más importante de esto es dotarlos de en sus computadoras del expediente médico electrónico, de la receta electrónica. Y lo que sucedió entonces es que llegaba el médico de visita domiciliaria con su celular y desde su celular ha ordenado las medicinas y al día siguiente, 2 días lo más, en un courier le llega la medicina al paciente. Eso fue sumamente positivo. Por otra parte... ¿Cómo lo lograron? ¿Se fueron a meter ahí? Nos fuimos a meter y entonces nos dimos cuenta de que el personal de muy buena fe, pero desbordadísimo, muy desbordado. El CAMIP Pamplona estaba construido para tener atención a más o menos 30,000 pacientes y teníamos 82,000 registrados y no menos de 57,000 actuantes que llegaban. Eso es imposible de atender con la infraestructura que se tenía. Entonces, lo que hicimos fue, para mientras los otros 2 CAMIPs tenían menos de la capacidad instalada, entonces trasladamos a algunos de los pacientes a los otros CAMIPs, abrimos la visita domiciliaria, se contrataron más de 40 médicos entre visita domiciliaria y de cabecera, y eso ya bajó a los 30,000 que debíamos tener en CAMIP Pamplona. Claro. Lo otro que también fue muy importante es que teníamos 12 años de tener un laboratorio a medias de construir en obra gris. Y fue un éxito verdaderamente grande de nuestro departamento de mantenimiento porque en 2 meses y medio lo levantó. Imagínese usted lo que no se había hecho, se podía hacer muy rápidamente con tesón. ¿Por qué no se había hecho?
Porque, a ver, el problema que me están contando en el CAMIP, quienes eran usuarios del IX, o quienes en algún momento hemos sido usuarios del IX, pues no era nuevo, ¿no? A mí me tocaba acompañar familiares y llevarlos de la mano, tenerlos que entrar a hacer 6 horas de espera o casi todo el día. Y no era un problema nuevo, era una queja constante que se tenía del CAMIP. ¿Por qué se tardaron tanto o qué influyó para que un día reaccionaran y dijeran, bueno, no, aquí hay un grave problema y ya nos dimos cuenta del mismo? ¿Qué pasó? ¿Qué fue el punto que detonó el cambio? Liderazgo y autoridad. Habían procesos, habían buenos médicos, habían sistemas, pero todo sucedía como hace 20, 30 años. O sea, no había verdaderamente una fuerza que pudiera orientar a la gente a preocuparse por el paciente. Y jamás se descubrió que había una serie de procesos habilitados, tecnología, y entonces fue muy fácil porque realmente la institución tenía, y eso es uno de los grandes temas, porque toda la institución antes estaba siendo volcada solamente a la adquisición de medicamentos. Eso era toda la administración prácticamente. Entonces empezó el liderazgo de los altos niveles de la junta directiva, de la administración, a preocuparse por todos los demás temas. Entonces todos los demás temas empezaron a conjuntarse para empezar a generar el resultado positivo que se tenía que lograr. Y es que el IX es mucho más que medicamentos, ¿no? El IX es protección. Es que lo que hay que ver, primero, el IX es protección social y es concebido y es construido para todos los habitantes de la República. Entonces, el tema de fondo es que nos hemos enfocado a un pequeño grupito de afiliados y no hemos crecido. Y la gente necesita protección, necesita que en el momento que tenga una enfermedad grave, una necesidad, un siniestro, haya una protección de la nación que lo acoja, lo recoja de donde está y lo ayude. Y eso sucede mucho con esas enfermedades catastróficas. Alguien resulta con un cáncer terrible. Bueno, pues pagar eso es imposible en la medicina privada. Entonces, ahí está el IX. Hay un problema de un accidente grave, una rotura de la extremidad de la pierna derecha, de la rodilla, el fémur. Imagínese usted en un hospital privado lo que eso cuesta en prótesis, en cirugías, en médicos, decenas, cientos de miles de quetzales. Y en el IX usted va, tiene lo más especializado, lo mejor, y no le cuesta nada, más que por supuesto su afiliación. Entonces, el IX, lo que nosotros tenemos que pensar es que es para todos y debe ser para todos, pero jamás se había preparado al IX para eso. Entonces, lo que hicimos fue recoger sistemas, recoger procesos, fortalecerlos, contratar más gente, revisar los sistemas de autoridad y entonces empezar a que el IX funcionara como debe funcionar. Eso mejoró CAMIP Pamplona, eso mejoró también COEX en su farmacia, en la clínica de especialidades, la gente, y también en CAMIP Pamplona. La gente tenía que recibir su orden de laboratorio e irse al hospital de Zona 9, amanecer ahí a las 5 o 6 de la mañana para que le tomaran la muestra, para que le hicieran los exámenes. El hospital de Zona 9 es un laboratorio profundamente desbordado. Entonces ahora hay un laboratorio en CAMIP Pamplona y en COEX, que es las clínicas de especialidades de Zona 9, ya tenemos una toma de muestras bien moderna, bien confortable, ya no tienen que ir a las 6 de la mañana a Zona 9, se recogen las muestras y se llevan, y nosotros a los 3 días tenemos todos los resultados. Y ahorita estamos ahí construyendo un laboratorio nivel 3 por lo menos, que va a estar en muy, muy pocos meses, de manera que ni siquiera vamos a tener que ir a Zona 9. Entonces, lo que ha hecho esta junta directiva, lo que ha hecho esta administración es trabajar 24 horas, 7 días para el IX, que es lo que verdaderamente hacía falta, es decir, que nos consagráramos al IX. Habían otros intereses. Y no que se consagraran a la administración, ¿no? No que se consagraran a la compra de medicinas. Pero sí era un negocio muy negocio. grande. A ver, ¿qué tan grande era el negocio de la compra de medicinas? Era enorme, era enorme. Mire, yo le voy a comentar. Nosotros presupuestamos en el año 2018 2.700 millones de quetzales para medicamentos. Y con la acción que trabajamos juntos con UNOPS, nos gastamos comprando un 30% más de medicamentos, 1.800 millones de quetzales en medicamentos. Estamos hablando de 900 millones de quetzales de ahorros. O sea, no es que el IX esté buscando a puro tubo comprar medicina barata, no.
es que el concepto de que la medicina estaba demasiado sobrepagada. Y además... O sea, había una sobrevaloración de la compra de Claro. las medicinas. Además, comprando medicina, que nosotros podemos ofrecer medicina de calidad, pero no forzosamente la que en el mercado es la más cara. Entonces, muchas veces tenemos... Porque los compuestos de la medicina siguen siendo lo mismo, lo que mismo. cambia es la marca, ¿no? Lo mismo, porque no podemos comprar medicina que no esté autorizada por el laboratorio y por el Departamento de Salud del Ministerio de Salud Pública. Tiene que tener su licencia sanitaria. Pero además nosotros exigimos licencias también de laboratorios nivel 4 internacionales. Estamos pidiendo también las bioequivalencias y pruebas de que la medicina sirve. Y de último, nosotros no tenemos compromiso con ningún proveedor ni con ninguna marca. O sea que si hay una medicina que no está funcionando, los médicos pueden pedirnos que la cambiemos y la vamos a cambiar. Lo que pasa es que también es un proceso que llevamos 2 años en esto, ¿verdad? Entonces tenemos que ir caminando para ir generando verdaderamente una seguridad social que funcione perfectamente. Ahora, presidente, muchos comentarios existían en su momento que decían, ir al ICS es una sentencia de muerte en su momento. ¿Qué tanta disminución han tenido de quejas de usuarios del servicio que digan, bueno, no, ya me atienden mejor y demás? Yo he tenido de los 2 tipos de casos, de que me dicen, no, yo llegué con algo y se tardaron 2 horas, 3 horas para atenderme y era de urgencia. Y tengo los otros casos que me dicen, no, llegué y rápidamente ya me estaban atendiendo. ¿Es por el tema de las sedes que tienen todavía que implementar más procesos? ¿O cómo han ustedes visto una disminución en estas quejas? ¿Lo han visto? Es que mire, en primer lugar yo quisiera muy humildemente decirle a la audiencia y a ustedes que nos falta muchísimo. El ICS todavía tiene enormes problemas, pero estamos trabajando muchísimo para resolverlo. La Junta Directiva ha emitido todas las resoluciones que orientan un mejoramiento, pero todo toma su tiempo. Uno de los grandes temas que uno a veces no entiende es por qué se desborda, por qué en Zona 9 tanta gente, por qué nos tardamos, por qué hay citas prolongadas. Hay varias respuestas, yo voy a tratar rápidamente de dar algunas. En primer lugar, el ICS se había preparado para tener consultorios y hospitales, con atención de médicos generales y especialistas, pero consultorios en donde usted tiene que llegar, pide su cita. No estábamos preparados para emergencia o para atenciones de primer nivel en salud. De aquello de primer nivel en salud es que usted tiene un fuerte dolor de estómago o una fuerte gripe y va y lo atienden y lo curan en 1 hora. Sí. Eso no estaba el ICS preparado para eso. Hoy ya tenemos avanzado, muy preparado el primer nivel de atención en salud. Vamos hacia medicina ambulatoria. Y es que eso es muy diferente, ¿no? Es muy diferente porque, sí, ni modo, un consultorio, llega usted con un médico que es una dolencia de bastante tiempo o una cosa más a fondo, entonces el médico lo examina, lo manda a hacer exámenes, le manda al especialista, después al hospital y una cirugía. Eso era el ICS, pero no había un ICS de atención inmediata. Por eso toda la gente se va al hospital de Zona 9 y ahí amanecen 40, 50 personas que hay que atender y se convirtió el hospital que tenemos de especialidades en un hospital de emergencias. Y ahí es donde no hay cama, hay que hospitalizarlo, no hay donde ponerlo, tenemos cirugías, no nos damos abasto. ¿Por qué? Por esa presa que se hizo de no atender primer nivel de atención en salud. Hoy estamos preparándonos fuertemente para que eso suceda. Y por otra parte, como no se administró el ICS integralmente en muchos años, nunca se fortalecieron las relaciones laborales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los salarios de los médicos. Nunca se pensó en que el salario de un médico especialista que se ha preparado muy bien debe ser competitivo, es decir, no podemos pagarle por debajo de lo que el médico puede conseguir fuera del ICS. Entonces, nadie quiere trabajar con nosotros porque nuestros salarios son muy bajos. Sin embargo, cuando yo quise incrementar los salarios de los médicos llegando al ICS, que me costaba 140 millones de quetzales el proyecto, resulta que no podía porque los actuarios me dijeron, se pone en riesgo el fondo de pensiones o el fondo de ahorro de enfermedad, maternidad y accidentes. Pero cuando veo la factura de medicamentos, crecía 150 millones de quetzales al año, sin que nadie dijera absolutamente nada. Ahí estaba el negocio, entonces, ¿no? Había que tener un control sobre el gasto para poder invertir entonces en médicos, de manera que podamos tener más médicos y entonces eso, si tenemos más médicos especialistas, por supuesto las citas
sus fechas se van a recortar, Claro. ¿verdad? De manera que esa es otra explicación de por qué esas citas prolongadas, por qué no hay médicos. Llegamos a un consultorio del ICS, no hay cardiólogo, no hay oftalmólogo, no hay dermatólogo. ¿Por qué? Porque nosotros le pagamos a un especialista un salario que el señor se puede hacer en una semana en su clínica. Claro. Ahora, el sector privado entró en un negocio de salud, nunca lo habíamos visto, el sector financiero empezó a entrar en ese sector y entró muy fuerte y empezó a entender esas, creo yo, esas carencias que tenía el ICS y ellos ven una oportunidad ahí y lo atienden. En otros países existe el modelo donde este es un competidor público y este es un competidor privado, pero los dos atienden el mismo nivel de atención al usuario. En Guatemala se estuvo discutiendo este tema de que el ICS fuera un competidor junto con otros jugadores del sector privado. Esto se siguió evaluando, ya no se platicó qué pasó con esto. El ICS puede tomar ese modelo que estaba siguiendo el sector privado y decir, bueno, puede ser un buen modelo de poner clínicas, tal vez más pequeñas, pero mayor cantidad de clínicas. ¿Cómo han evaluado esa atención al primer nivel de salud? Mire, lo primero que yo le quiero comentar es que el sistema de seguridad social de Guatemala es el mejor que puede existir. Muchos países se fueron de este modelo. En Chile es el caso, ¿verdad? De aquí se habló de que estaban viendo lo de Chile, ¿no? Y después otros países. Ajá. Pero todos esos países han regresado al modelo del ICS. Ahora, lo que el ICS sí tiene que poner en práctica es lo que su propia ley dice. Es que tiene que haber una sinergia entre lo privado y lo público. El ICS es la protección básica, pero tiene que dejar espacio a la acción de la iniciativa privada para mejorar prestaciones. Nosotros somos lo básico, pero pueden haber pensiones complementarias, pueden haber atenciones complementarias en salud, pero el ICS es lo básico, es la protección social segura, porque no hay límite. Cuando usted tiene un padecimiento muy grave, una operación de corazón abierto, usted no lo va a poder pagar, pero ahí está el ICS. Porque el ICS no tiene límite, no está pensando, mire, me va a costar 300,000 quetzales su operación, ¿sabe qué? No lo puedo operar, a no ser que usted mejore su seguro o usted pague más o usted aborde el tema del dinero que haga falta. No, con el ICS usted lo tiene. Ahora, por supuesto que hay atenciones primarias rápidas que usted puede tener en la iniciativa privada, no está mal, la ley del ICS no lo ve mal, lo contempla. Ahora, lo importante es que hagamos sinergia. En efecto, en lugar de estar encontrados, como sucedió hace unos 3 años, que habían dos visiones polarizadas, hoy se han abierto los ámbitos de comunicación. Nos hemos sentado con la Asociación de Empresas Aseguradoras, hemos discutido en qué podemos ser complementarios, porque lo más importante es la protección de los guatemaltecos, es la protección social de las familias guatemaltecas. Que la familia tenga a dónde ir cuando se enferma y cuando tenga la señora o su parto, que la atiendan bien, que la atiendan con calidad. Entonces tienen que haber complementariedades, tiene que haber protección social de los guatemaltecos. Que el guatemalteco ya no puede trabajar, que tuvo un problema, que tiene que irse a su casa a restablecerse, que no le falte el dinero, que no le falte su subsidio mientras no está trabajando. Y que cuando se jubile tenga una pensión decorosa. Entonces todo eso tenemos que trabajarlo, pero tengo que decirle, todo el mundo le exige y le demanda muchísimo al ICS, pero el ICS jamás construyó estas opciones. Hoy, la Junta Directiva del ICS, el ICS está construyendo todo eso. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando al guatemalteco para que tenga protección social. Esa es la clave. De dos visiones a una visión que puede ser compartida. Así debe ¿Cómo ser. va el proceso de discusión en ese sentido? Pues muy bien, de hecho ayer tuvimos una conversación entre la administración, la presidencia de la Junta Directiva del ICS y la Junta Directiva de la Asociación de Empresas de Seguros, y estuvimos hablando de distintas modalidades de protección complementaria, muy interesantes, que pueden beneficiar muchísimo a los guatemaltecos, que no sustituyen al ICS, sino que se suman. Y que Porque el ICS puede referir, ¿no? No, el ICS va a dar lo mismo, el ICS siempre tendrá la seguridad social que debe tener, pero puede coordinar una expansión hacia otro tipo de servicios complementarios. Porque la ley del ICS coloca al ICS, mire, es una ley de hace 73 años muy visionaria, coloca al ICS como una superintendencia de pensiones y prevé
que pueden haber pensiones complementarias, es decir, lo que da el IX, pero si usted quiere construir un mejor retiro, usted puede tener contribuciones complementarias a un modelo privado, pero no sustituye al IX y el IX siempre va a estar. Pero si usted quiere más, tenemos que coordinar todos esos modelos para que también no sean, digamos, contraproducentes para el guatemalteco, que sean económicamente viables y que verdaderamente todos juntos nos pongamos de acuerdo para que el guatemalteco, las familias guatemaltecas, el que trabaja, su esposa, sus hijos tengan una protección mínima. Ese es el enfoque ahora de la seguridad social. Doctor Juan Francisco Romero. Presidente, buenos días. Yo entiendo que uno de los problemas que en Latinoamérica se habla es de que la visión de la seguridad social es todos aportamos un poco para beneficio de todos. Así es. Pero que el problema ha sido que de alguna forma la base que aporta se reduce y la base que luego reclama a través de IBS, a través de pensiones, crece. ¿Cómo se visualiza Guatemala y cómo visualiza el ICS eso? ¿Qué tanto crece esa base de personas que podemos contribuir al IX contra las necesidades de los que ya son beneficiarios del IX? Y se lo pregunto porque entiendo y he escuchado que durante las últimas semanas se habla, por ejemplo, de las personas que trabajan en casa, de la economía informal, o sea, encontrar cómo se puede insertar a otros sectores dentro de los eventuales beneficiarios de IX. Bueno, mire, esta es una excelente pregunta porque es la actualidad. Hay hoy en Guatemala nuevas formas de trabajo, en el mundo, pero en Guatemala, nuevas formas de trabajo que no son en relación de dependencia. Quiere decir que no es una relación de trabajo donde usted va a un lugar y tiene un patrono y le pagan y tiene un horario. No. Estamos en planilla, digamos. Ahora, sí, estar en planilla, no. Ahora la gente sale a trabajar, es creativa, piensa en una idea, la construye y empieza a sacarle plata a esa idea, mucha o poca, pero está sin protección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pareciera ser y creemos nosotros que el IX solo es para los trabajadores que tienen un patrono, pero no es así. La ley del IX dice que todos los habitantes de Guatemala deben cotizar la seguridad social. Todos los habitantes que participan de la producción de artículos y servicios, dice la ley. O sea que no se escapa a nadie. Tienen que cotizar a la seguridad social y recibir a cambio los servicios básicos que el interés general demanda. Eso dice la ley. Pero además la ley ya prevé desde hace 73 años la cuota única. Es decir, que no forzosamente tiene que ser la cuota que actualmente nosotros conocemos. En la cuota del patrono, la del trabajador y la del Estado que nunca paga, ¿verdad? Sino que ahora se puede, sino que la ley lo permite que tengamos una cuota única. Entonces, eso es lo que está el IX construyendo, modalidades que permitan que nosotros abracemos a los habitantes de la República y los incorporemos a los sistemas de protección social. Emprendedores y demás puedan entrar Claro. en esto, ¿no? Ahora, lo que sucede es que tenemos que preparar al IX, ¿verdad? Porque justamente el IX es una institución estable, con números azules, no tenemos pérdidas, y eso tiene que permanecer para garantía del sistema. Inclusive tienen buenas inversiones. Tanto en pensiones, claro, en pensiones nosotros tenemos un fondo de ahorro que cuando nosotros entramos en esta administración estaba en 25,000 millones de quetzales y 3 años después tenemos 38,000 millones de quetzales. Ha crecido el fondo de pensiones más que en los pasados 15 años, 20 años. A pesar de las deudas. A pesar de la deuda del Estado. Y deudas privadas también, que no son muchas, es más la deuda del Estado. ¿Cuánto es la deuda del Estado? La deuda del Estado llegó este año, con lo que no nos aplicaron en el presupuesto, la deuda del Estado llega a 50,000 millones de quetzales. Mire, y eso pareciera ser que, eso nunca se va a pagar, eso no es cierto, no existe. No, eso es lo que nos hace falta para tener un servicio de protección social a todos los guatemaltecos de calidad. Si nosotros tenemos esa plata, nosotros podemos expandirnos a todos los rincones del país y dar protección a todos los guatemaltecos. Por eso hemos estado ahora con el ministro de Finanzas, el presidente aceptaron también y el ministro de Finanzas escribió la carta para que el Banco Centroamericano de Integración Económica prepare el proyecto para que podamos, a través de un financiamiento, utilizando la deuda del IX, en 15 años,
tener la tecnología, las inversiones en hospitales, en infraestructura, en consultorios y construir talento humano, es decir, preparar especialistas para que en un plazo entre 10 y 15 años podamos ir creciendo hacia la cobertura Que el gobierno le universal. pague al BCE. Entonces, en ese caso, por supuesto, la idea es que se contrate una deuda soberana, ¿verdad?, por el monto de la deuda, que no se desembolsa inmediatamente, sino que es una deuda que se va desembolsando conforme un plan que va a elaborar el Banco Centroamericano de Integración Económica y que va a ir financiando el crecimiento de la cobertura hasta que lleguemos a tener verdaderamente una cobertura universal. Claro, el ICS se va a ir haciendo cargo en la medida en que va construyéndose la infraestructura, preparándose el personal necesario, los especialistas y preparando también la red tecnológica que es necesaria. Eso es lo que estamos construyendo. Pero para la Guatemala. deuda saldría del presupuesto del Claro, gobierno. la deuda es una deuda soberana, no la tiene que pagar el ICS, pero contribuye a resolver el problema de la salud de los guatemaltecos, contribuye a que todos los guatemaltecos tengan protección social. Ahora, eso es lo que los afiliados de hoy tienen que tener en mente. Porque los ahorros que hemos logrado son justamente preparando un ICS para todos, no solo para los que están ahora. ¿Cómo se llega a deber tanta plata? ¿Qué fue lo que pasó en Y el usted fue camino? ministro, Ajá. o sea, estuvo en los dos lados. A usted le ha ¿Qué tocado pasa? oír las dos caras de la moneda. ¿En qué parte es que no se consigue No, eso? yo fui muy necio como ministro de Trabajo en ese tema. Lo consideré siempre porque, bueno, ahora ni modo, ¿verdad? Tengo que decirlo, ¿verdad? Pero de alguna manera, cuando al final de cuentas el presidente de la República me llama y me dice, mire, mejor hágase cargo usted de esto, era porque Bonita herencia. yo lo había tenido, yo lo había Hasta que lo desesperó. yo lo había, Arréglelo es que usted, ¿no? ese día, por supuesto, vencía el plazo para nombrar al presidente Elix. Yo hacía un mes le había hablado al presidente y le había dicho, mire, hay que nombrar una comisión que elija a alguien. Y entonces conversamos y me dice, mire, yo al final, al único que veo aquí que se puede hacer cargo porque ha tenido el tema en la cabeza es usted, así es que no se anima, me dice. Y entonces al final me paré animando y aquí estoy 4 años y medio después, pero con entusiasmo, porque siempre ha habido mucho amor por Guatemala, por los trabajadores, los empresarios. Yo no soy una persona que haya tenido prejuicio contra nadie, entonces ahí va creciendo el proceso. Pero la verdad no soy yo, es la junta directiva, es la administración, es el ICS que con su potencial logra las cosas. Pero usted que ha visto las dos caras de la moneda, ¿qué pasa? ¿Por qué el gobierno no paga? ¿Qué es lo que nos lleva a esto? No hay una recaudación suficiente, primero. Segundo, no hay una conciencia en el organismo ejecutivo de que la seguridad social es realmente la solución del problema de la salud de los guatemaltecos y una estrategia muy positiva de fortalecimiento económico del país. Si con 1.300.000 afiliados, nosotros deberíamos tener 6 millones de afiliados, 6 millones de afiliados por lo menos. Con 1.300.000 guatemaltecos afiliados tenemos 38.000 millones de quetzales en los bancos. Imagínense ustedes con 2 millones de afiliados, con 3 millones de afiliados. Y ese dinero está en el mercado. ¿Por qué? Porque está depositado en los bancos a largos plazos por parte del ICS, o bien en bonos del Tesoro, o bien en inversiones en el Banco de Guatemala. O sea que el Esto dinero contribuye a la está en estabilidad el mercado, contribuye a la estabilidad macroeconómica. a la estabilidad macroeconómica, a la inversión. Si no hay más créditos, si no hay más inversiones, por la confianza empresarial, pero el dinero ahí está. Imagínense cuánto crecería más. Hay otros países que sus fondos soberanos se basan en la seguridad social, que agarran la plata, la invierten en grandes compañías, en la bolsa de valores, hacen una cartera de inversiones y tienen réditos de esto y con esto tienen plata para pagarle mejores pensiones a los afiliados a su seguro social. ¿Esa podría ser una visión de lo que pueda ocurrir si el Estado pagara la deuda, si hubieran más afiliados? Claro, sí, pero con prudencia. Es decir, tampoco hay que reproducir el modelo de gobiernos en América del Sur, por ejemplo, que agarran la plata de la seguridad social para cumplir los caprichos demagógicos y populistas, ¿verdad? No, eso no. Es decir, y eso ha hecho quebrar a los seguros. Por ejemplo, hay un país de América del Sur que tiene 7 meses de no pagar las pensiones porque el gobierno agarró la plata de los fondos de pensiones y no sabe dónde están.
Mientras que nosotros como IX, por supuesto, vertimos el dinero a los organismos regulados, a los bancos regulados, entonces el dinero es seguro, ¿verdad? Y somos prudentes en la inversión porque así lo marca la ley y hay toda una reglamentación para eso. Entonces ese dinero debe seguir creciendo de esa manera. Ahora, por supuesto, debemos también pensar en que las inversiones tienen que protegerse mejor y mejorarse y diversificarse las inversiones, porque llega un momento en que los bancos del sistema ya no nos agarran la plata, porque es mucha plata, entonces ni modo, ahí también hay que pensar qué vamos a hacer. O sea, el IX no es solo que hayan médicos, que hayan medicinas de calidad, no es solo que se paguen las pensiones, es la responsabilidad, enorme responsabilidad de todo este dinero. Ahora hemos escuchado, económicamente lo entiendo y me parece prudente. ¿Cómo hacer para que estas políticas se mantengan? Porque también históricamente se ha dicho el IX es una especie de compensación de elecciones y ahí llegan muchas veces personas que es un pago de una factura política. ¿Cómo lograr que esa visión de institución pueda prevalecer, pueda llegarse a este plazo de 10, 15 años indistintamente de los cambios que pues por ley tiene que existir cada cierto tiempo? Hay que respetar irrestrictamente la institucionalidad. Si no se respeta la institucionalidad por satisfacer clientelismos personales, compromisos personales de poner ahí a un cuate, sí se atienden las presiones de las mafias, de los gángsters que quieren posicionarse de la seguridad social para ordeñar la seguridad social. ¿Hay sí, muchas presiones? Claro que hay presiones de eso. Esa gente, nosotros tuvimos la entereza con nuestra junta directiva, con nuestra administración, de retomar el control sobre las compras del IX. Nosotros en el IX sabemos qué está sucediendo en las compras, qué se compra, cuándo se compra, cuánto vamos a gastar, cómo lo vamos a hacer, y todavía nos cuesta. ¿Cuántos enemigos se ganaron por esto? Por supuesto, tenemos enormes, y aquí hay unas presiones el día de hoy tremendas para echarle mano al IX. ¿Y tienen cobertura el IX para soportar esas presiones o necesitan algún tipo de refuerzo, llámese ley, llámese... Nuestra protección es la legalidad. Nosotros ahorita estamos siendo víctimas de una presión enorme de algunos contralores de la Contraloría General de Cuentas que llegan al IX de manera prepotente a pedir cosas que son fuera de la ley, nosotros estimamos, y ya hicimos un planteamiento serio al Contralor General de la Nación, porque los contralores a nuestro juicio están con nombramientos que son ilegales, que son nulos, están pidiendo cosas que son más allá de lo que la ley establece, pero notamos ahí presión para construir un tema caótico en el IX y justificar, llevarle al presidente, que el presidente tiene que ser prudente, al presidente electo, ¿verdad? Llevarle un escenario para que para forzarlo a justificar una intervención o algo por el estilo. Nosotros creemos que el presidente, por supuesto, va a ser absolutamente respetuoso de la institucionalidad y no va a suceder nada, pero nosotros tenemos que defendernos con la ley, y no es que me defienda yo y mi chance, sino que es defender la autonomía de la seguridad social, porque mientras ahora se respetó bien la autonomía de la seguridad social, nosotros podemos construir, podemos hacer, podemos proyectarnos, pero si la autonomía está limitada porque tenemos que atender compromisos coyunturales, políticos, económicos y de algunas mafias, no, definitivamente no vamos a ir para ningún lado. Y les digo, la seguridad social puede perderse, porque la seguridad social, como usted bien lo señaló, doctor, no estamos creciendo suficientemente porque no estamos metiendo en la base todos los nuevos trabajadores que no están en relación de dependencia. Y luego sí van a necesitar y lo van a necesitar. Pero entonces, ¿qué está pasando? Va a llegar un momento en el que nosotros hoy tenemos un colchón porque nuestros fondos de ahorro los hemos respetado y tenemos de aquí al 2024, si no hacemos nada, habría que subir las primas de seguros. Pero si no crecemos en el número de afiliados, en la medida en que crece la población, el seguro social se va a acabar. Y si tenemos una gestión irresponsable en materia financiera, de la noche a la mañana ya no va a existir. O sea que el seguro social no es pilar de iglesia. Por eso es que debe privar la legalidad y debe privar la institucionalidad. Ahora, estamos en un bono demográfico. Imagino que el IX también está analizando ese tema. Hay que aprovechar. Porque primero hay que crecer con el bono demográfico, pero se convierte en un reto después de que termina el bono demográfico. Porque si todos estos jóvenes que están entrando como bono demográfico no están en la seguridad social,
cuando crezcan y cuando estemos con una población ya más adulta, vamos a necesitar el seguro social y van a ser muchos los que o no estén en el seguro social o cómo han analizado ustedes este tema del bono No, demográfico. por supuesto que lo hemos analizado. Nosotros tenemos que aprovechar ahorita el crecimiento del bono demográfico. El bono demográfico, por supuesto, es que hay muchísimos más jóvenes que viejos. En la pirámide, o sea, cuando uno ve las gráficas, uno ve el número de jóvenes es mucho mayor. Entonces, esos jóvenes, si ahorita se integran a la seguridad social, entonces vamos a generar fondos de ahorro, recursos de reserva suficientes para que cuando ellos vayan creciendo, vaya teniendo una seguridad social fuerte que vaya financiando sus necesidades y las de sus familias en materia de salud y en materia de subsidios y pensiones. Porque hay un punto donde la pirámide da vuelta, ¿no? Claro, pero lo tenemos que hacer ahorita. Por eso es que está la Junta Directiva preparando ahorita el ICS, para que sea capaz ahorita de abrir los brazos y incorporar a todos esos jóvenes a la seguridad social, porque hoy no se van a enfermar, primero Dios. Eso sí, tienen que andar con cuidado en la moto, porque todos se estrellan en la moto. Pero ahorita también tiene que privar, y la sociedad, los guatemaltecos, tenemos que pensar que hay que agarrar un poquito de dinero, no gastárselo, y meterlo a la seguridad social para que haya dinero para cuando de veras ellos lo necesiten en 20, 30 años. Si no lo hacemos ahorita, cuando lo necesitemos no va a estar. Entonces, lo importante ahorita es que entren todos los jóvenes, que empiecen a preparar su pensión, que empiecen a preparar la institución de seguridad social que les va a dar salud, que los va a atender, que los va a querer, para que verdaderamente su vida de aquí hasta que se mueran sea estable y sea en paz, la de ellos y de sus familias. Cambio de un tema. ¿Qué pasa con el hospital que se construyó en Quetzaltenango? ¿Cómo les ha ido con esto? Bueno, estamos ahí ajustando mucho las cosas, trabajando intensamente para que funcione bien. Yo quiero comentarles, miren, es pero verdaderamente difícil. Y ustedes se imaginarán, de la noche a la mañana abrir un hospital con 1,700 trabajadores para atender 5 departamentos, ¿verdad? Con un presupuesto de 350 millones de quetzales, en un área en donde eventualmente no se levanta tanta cotización, ¿verdad? No hay tanta cotización. Sí, en la ciudad de Quetzaltenango sí la hay, pero el resto muy poca. Entonces es bien difícil porque imagínense ustedes arrancar de cero con un hospital tan grande. Hemos tenido, por supuesto, que hacer muchos ajustes, pero la seguridad social lo puede hacer. Es decir, tiene las estructuras, tiene los mecanismos para dar respuesta. El problema más grave que hemos tenido es que el nuevo hospital atrajo muchísima afiliación y atrajo muchísimos pacientes que antes no acudían al ICS. Muchos afiliados que no acudían al ICS. En los días que abrimos la consulta externa del nuevo hospital nos llegaban 150 personas diarias nuevas. Imagínense usted eso, era verdaderamente desbordante. Mientras que la hospitalización, la cirugía, está en un porcentaje que es aceptable entre el 65 y 68% de ocupación. Está bien porque tenemos la reserva entonces para atender en cualquier momento. Pero el problema que tenemos es justamente que no tenemos suficientes especialistas, suficientes médicos para atender una consulta externa que nos desbordó desde el primer día. Vamos haciendo los ajustes, creo que estamos mejor, pero siempre tenemos el problema de conseguir especialistas porque nuestros salarios están por debajo del mercado. Eso es el gran reto, ese es el gran desafío, por eso hemos pensado en medicina ambulatoria. ¿Qué quiere decir esto? Contratación de médicos privados que trabajen bajo, por supuesto, la coordinación del ICS, y eso implica que no forzosamente el afiliado tenga que llegar al consultorio del ICS, sino que va a la clínica particular. Y eso nos permite contratar también médicos que no quieren salir de su clínica y que pueden tener un ingreso extra dándonos a nosotros servicios. Eso es el futuro de la seguridad social. Eso implica que organicemos servicios paralelos, como por ejemplo laboratorios, exámenes de imágenes diagnósticas, quiere decir rayos X, tomografías, en también una red privada que hoy ya existe, pero que se puede ir fortaleciendo con esa demanda que la seguridad social puede hacer, siempre como seguridad social. No estamos hablando de otra cosa más que de externalización de servicios. Esto es la respuesta, pero el ICS de Shela está funcionando,
el hospital está funcionando bastante bien, tuvimos problemas de ajustes en la administración, tuvimos problemas de abastecimiento de medicamentos por inexperiencia de algunos nuevos funcionarios. También queremos comentarles que a veces el desabastecimiento es artificial, es decir, hay proveedores, algunos, que buscan el desabastecimiento para que haya crisis, claro. Y eso sucede. Y hay otras veces... Con intencionalidad el desabastecimiento. Con intencionalidad de que en el ISA haya caos. Que usted habla. Y eso lo estamos viviendo actualmente. Y posiblemente también hay problemas en donde a veces un abastecedor tuvo problemas de importación, tuvo problemas con sus fabricantes, y eso se da también. Pero tenemos un 90-95% de abastecimiento a nivel nacional, y por supuesto hay medicamentos de altísima rotación que se nos terminan a veces en 72 horas, ¿verdad? Sí. Pero bueno, estamos haciendo el mejor esfuerzo, como les decía, con nuestros sistemas, con nueva institucionalidad, con la autonomía y con este esfuerzo que la Junta Directiva y la Administración le han puesto al ICS. Doctor Juan Francisco Romero, pregunta de cierre. ¿Cómo cambia el ICS o cómo cambia la visión del ICS? La calidad de vida ahora hace que muchos dependamos o estemos propensos a enfermedades que tienen un costo alto, diabetes, cáncer, y se habla que en los próximos años ese podría ser un severo problema, que la atención que necesite tenga un costo altísimo. ¿Cómo advertir que se podría incrementar el riesgo en este tipo de enfermedades o quienes podríamos padecer de las mismas? Mire, no hay seguridad social que no sufra en el mundo con las enfermedades catastróficas, porque la recaudación que hace el ICS, el nivel de los montos que hay que pagar, no previeron nunca este enorme crecimiento de enfermedades catastróficas, de manera que los costos son altísimos, ¿verdad? Nosotros tenemos hemos tomado decisiones de generar ahorros alternativos en los fondos de ahorros para tener previsión para enfermedades catastróficas, y estamos reaccionando positivamente. Los medicamentos son los más caros. Los tratamientos son los más y caros. más escasos por lo mismo. Claro, y la población muy exigente, ¿verdad? De manera que hay que tener ese balance entre darle a la gente lo que necesita verdaderamente, pero también ser cuidadosos de no irnos a los extremos de tenerlo más caro, porque entonces descapitalizamos al ICS con unos pocos pacientes. Yo les quiero comentar que el 50% del gasto de medicamentos lo absorbe menos del 1% de los pacientes. Tenemos algunos medicamentos que nos cuesta la dosis 565,000 quetzales, porque además de enfermedades catastróficas hay enfermedades raras, que eso nunca en mi vida lo había oído mencionar, pero enfermedades tipo artríticas, ¿verdad? Que son verdaderamente destructivas. Sus medicamentos son de última generación, carísimos, y el ICS los da. Sí, los da el ICS, no hay problema. Pero tenemos por eso, y eso fue la razón que lanzó a la Junta Directiva a lanzar la política de prevención en seguridad social. O sea, porque se agrava la situación de salud de un paciente diabético o de un paciente que tiene presión alta cuando no se cuida. Ahorita viene la Nochebuena, ahí está el ICS, ¿verdad? Entonces a comerse todos los tamales, a comerse todos los chicharrones, a comer todo, a echarse los tragos, bien descuidados, descompensados, ahí está el ICS. Pero no, es su salud, es su familia. Y eso es el llamado. Mire, cuando un paciente cae en necesidad de hemodiálisis, que ya tiene problemas renales graves, mira, ya no hay retorno, y empieza a sufrir él, su esposa, sus hijos, todos. Entonces tiene que pensar la persona, todos jóvenes y adultos y viejitos, tenemos que pensar en cuidarnos, la prevención, y esa es la clave ahora. Igualmente con los accidentes. Usted, nosotros en el Hospital General de Accidentes, el 75% de los accidentes que atendemos son de motos, con una mortalidad del 40%. O sea, de cada 100 que se accidentan, 40 se mueren. ¿Y cuántos se quedan verdaderamente mal? Y ahí la familia entra inmediatamente en la extrema pobreza. Entonces, tenemos que saber vivir, prevenir, y ese es el gran mensaje que ha lanzado este año el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con su política preventiva de la seguridad social. Para finalizar, presidente,
los grandes proyectos del 2020. ¿Qué esperan ustedes para el 2020? ¿Qué previsiones tienen para el próximo año? Bueno, en primer lugar, en los temas de enfermedad, maternidad y accidentes, esperamos fortalecer el tema del primer nivel de atención en salud, que es lo que yo les decía, que podamos atender las emergencias, que podamos atender las necesidades inmediatas y pequeñas de nuestros afiliados, que son el 80% con la medicina ambulatoria. Eso creemos y queremos que sea una realidad. En el ámbito de la infraestructura, yo esperaría que en no más de 2 semanas se publique la licitación para la construcción del hospital de Zacapa, un hospital regional de más de 100 camas con todos sus servicios. También vamos a terminar todos los diseños y licitar los hospitales que también tenemos pendientes en Jutiapa, San Benito, Cobán, Santa Lucía Cots y Coatepeque no sabemos todavía, pero vamos avanzando también con Coatepeque, pero deberían salir. Estaríamos terminando también el Hospital de la Antigua, que es una clínica hospital pequeño, pero que va a dar atención a Zacatepeques y Chimaltenango. Y por supuesto queremos avanzar en 2 grandes temas, que es el fortalecimiento de la tecnología, todo lo que son computadoras, sistemas computarizados, para que la atención sea mucho mejor con la tecnología, que llegue al celular, ¿verdad? En las pensiones queremos también meternos de cabeza en resolver el problema de la tardanza que tenemos en resolver pensiones. Quisiéramos durante el año entrante terminar el proyecto que tenemos de imágenes que estamos preparando, de todas las planillas que no son planillas electrónicas de 50 años para atrás. También queremos nosotros avanzar en el proyecto de talento humano, que implica darle al ICS escalafones, carrera administrativa, carrera profesional. Todo eso va a mejorar la calidad en la atención, va a profesionalizar la calidad en la atención, que creamos este año la unidad de calidad. La unidad de calidad es clave, las patojas que están y los muchachos con sus batas amarillas que están atendiendo los consultorios. Queremos también preparar nuestros especialistas, el sistema de especialistas de la seguridad social, que implica un gran reto, porque especialistas de la seguridad social no solo son médicos, también son estadísticos, demógrafos. No solo existe la enfermedad y la maternidad de accidentes en el ICS, sino también las pensiones, los subsidios cuando uno no puede trabajar, la sobrevivencia, las viudas. Entonces tenemos que tener expertos en estadística, en geografía, en demografía, en matemáticas, actuarios. Hay que formarlos, no hay. Y hay otra gama de especialistas que también son de la seguridad social que hay que formar. Ingenieros biomédicos, quién decide qué tipo de equipamiento se compra. Ingenieros hidráulicos, cómo se manejan las calderas en los hospitales, cómo se maneja el mantenimiento para que no falle, porque fíjense ustedes que ustedes ven los hospitales, un hospital de 600 camas, ¿cómo funciona? ¿Qué hay atrás de eso? Muchos profesionales que debemos formar. Los temas de la alimentación, nutriólogos, es decir, en la seguridad social que nosotros vemos hacia el futuro es la protección de los guatemaltecos con la más alta calidad. Y no es algo que no se pueda lograr, se puede lograr y se puede lograr en poco tiempo. Presidente, gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable. Bueno, gracias a ustedes, ya hablé un montón. No, y es que hablar de la seguridad social, hay que decirlo, podríamos pasar mucho tiempo más hablando, sí, porque hay muchos temas de los cuales hay que platicar. ¿Dejamos algo en el tintero, algo que usted quiera de cierre, aparte de lo que hemos platicado ampliamente? Pues yo creo que lo que sí hay que decir es que la seguridad social es de todos. Todos tenemos que defender la institucionalidad de la seguridad social. Lo que se ha logrado de recuperar la seguridad social de las manos de unos pocos vendedores de medicamentos, hay que luchar por eso, hay que mantenerlo, porque eso es lo que nos permite que todos los guatemaltecos podamos gozar de este gran beneficio que nos dejó la Revolución de Octubre del 44, que es nuestra seguridad social. Tenemos que luchar por ella. Presidente, gracias por estar con nosotros. El presidente del ICS, Carlos Contreras, acompañándonos esta mañana. Vamos a la pausa, ya regresamos con más en esta primera emisión de la Red Noticias.